¿Te imaginas viajar al año 1945? Las ciudades todavía muestran las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas han muerto. Países enteros están destruidos. El hambre, la pobreza y la desconfianza dominan gran parte del planeta. En ese momento, muchos líderes se hacen una pregunta que cambiaría la historia. ¿Es posible que los países cooperen para evitar repetir los mismos errores? Décadas después, esa misma idea daría lugar a organizaciones internacionales, acuerdos globales y finalmente a un documento que hoy provoca enormes debates, la Agenda 2030. Sin embargo, aquí aparece uno de los mayores malentendidos. Hay quienes creen que la Agenda 2030 es un plan secreto para controlar a la población mundial. Otros aseguran que simplemente es una lista de buenas intenciones sin ningún efecto real. Entre ambos extremos existe una enorme cantidad de información, desinformación y opiniones enfrentadas. Entonces, ¿qué es realmente la Agenda 2030? ¿Quién la creó? ¿Es obligatoria? ¿Por qué genera tanta polémica? En este vídeo vamos a recorrer toda su historia, explicando los hechos documentados, su contexto histórico, sus objetivos y también las críticas que ha recibido desde distintos sectores. Porque para entender un tema tan debatido, primero hay que conocer su historia. Aunque muchas personas piensan que la Agenda 2030 apareció de repente, su historia comienza mucho antes. Tras la Segunda Guerra Mundial nació la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como la ONU. Su objetivo era fomentar la cooperación internacional para reducir el riesgo de nuevas guerras, promover los derechos humanos y favorecer el desarrollo de los países. Durante las décadas siguientes surgieron numerosos acuerdos internacionales relacionados con la salud, la educación, el medio ambiente y la lucha contra la pobreza. Uno de los momentos más importantes llegó en el año 2000, cuando los líderes mundiales aprobaron los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran 8 metas destinadas a reducir la pobreza extrema, mejorar la educación y combatir enfermedades antes del año 2015. Los resultados fueron mixtos. Millones de personas lograron salir de la pobreza extrema, aumentó el acceso a la educación y disminuyó la mortalidad infantil en muchas regiones del mundo. Sin embargo, también quedó claro que seguían existiendo enormes desafíos. El cambio climático empezaba a convertirse en una preocupación global, las desigualdades económicas continuaban creciendo y millones de personas seguían sin acceso adecuado a servicios básicos. Por eso, comenzó a plantearse un nuevo plan con objetivos más amplios. En septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de la ONU aprobaron por consenso un documento llamado Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ese documento establecía una hoja de ruta con horizonte en el año 2030 y su parte más conocida son los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como ODS. En total son 17 objetivos que abarcan cuestiones muy diversas. Acabar con la pobreza y el hambre, mejorar la educación y la salud, promover la igualdad de género, proteger el medio ambiente, impulsar el crecimiento económico, fomentar ciudades más sostenibles y fortalecer la cooperación internacional, entre otros. Además de esos 17 objetivos, la agenda incluye 169 metas concretas que sirven como referencia para que cada país adapte sus propias políticas. Aquí conviene aclarar uno de los aspectos que más confusión genera. La Agenda 2030 no sustituye las leyes nacionales, no funciona como una constitución mundial y no elimina la soberanía de los estados. Cada país decide cómo aplicar estos objetivos dentro de su propio sistema político y jurídico. Otra pregunta muy frecuente es si la Agenda 2030 es obligatoria. La respuesta es que no lo es en sentido jurídico. Fue aprobada por consenso entre los Estados miembros de la ONU, pero no constituye un tratado internacional con sanciones automáticas para quienes no la cumplan. Se trata, sobre todo, de un compromiso político internacional. Los países presentan informes sobre sus avances y la ONU realiza evaluaciones periódicas, pero cada gobierno mantiene la capacidad de decidir cómo desarrollar sus políticas. Entonces, si no es una ley mundial, ¿por qué genera tanta polémica? La respuesta está en las diferentes interpretaciones que existen sobre ella. Quienes la defienden consideran que muchos de los grandes problemas actuales, como el cambio climático, las pandemias, la contaminación o la pobreza,
requieren cooperación internacional y que la agenda ofrece un marco común para intentar afrontarlos. Por otro lado, existen numerosas críticas. Algunos consideran que muchos de sus objetivos son demasiado generales o difíciles de medir. Otros opinan que determinados gobiernos utilizan la Agenda 2030 para justificar decisiones que en realidad son políticas nacionales. También hay quienes creen que este tipo de acuerdos aumenta la influencia de organismos internacionales o genera más burocracia. Estas críticas forman parte del debate político y son completamente reales. Sin embargo, también circulan numerosas afirmaciones en redes sociales que mezclan hechos con interpretaciones o que presentan teorías sin pruebas verificables. Por eso es importante diferenciar entre una crítica basada en documentos y datos y una afirmación extraordinaria que necesita evidencias igualmente sólidas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible abarcan prácticamente todos los grandes desafíos del desarrollo humano. El primero busca poner fin a la pobreza. El segundo pretende acabar con el hambre y mejorar la seguridad alimentaria. El tercero está dedicado a la salud y el bienestar. El cuarto promueve una educación de calidad. El quinto aborda la igualdad de género. Después encontramos objetivos relacionados con el acceso al agua potable, la energía, el empleo digno, la innovación, las infraestructuras, las ciudades sostenibles, el consumo responsable, la acción por el clima, la conservación de los océanos, la protección de los ecosistemas terrestres y, finalmente, la cooperación internacional para alcanzar el conjunto de metas. Ahora bien, una cosa es fijar objetivos y otra muy distinta conseguirlos. Desde su aprobación se han producido avances en algunos ámbitos, pero también han surgido enormes dificultades. La pandemia de COVID-19 ralentizó muchos proyectos internacionales. Los conflictos armados recientes alteraron la economía mundial, aumentaron los precios de la energía y de los alimentos, y muchos países siguen enfrentándose a importantes problemas económicos. Por ello, diversos informes internacionales reconocen que buena parte de los objetivos no avanzan al ritmo previsto cuando la agenda fue aprobada en 2015. Otro aspecto que ha contribuido a la polémica es la enorme cantidad de teorías que circulan en Internet. Algunas afirman que la Agenda 2030 busca eliminar la propiedad privada, otras sostienen que pretende implantar un gobierno mundial o controlar todos los aspectos de la vida de las personas. Sin embargo, muchas de esas afirmaciones no aparecen recogidas en el texto oficial de la agenda y no cuentan con pruebas verificables que las respalden. Eso no significa que no puedan existir críticas legítimas o debates sobre determinadas políticas inspiradas en sus objetivos. Lo importante es distinguir entre hechos documentados y opiniones personales. Precisamente esa es una de las herramientas más importantes que utiliza la historia como disciplina. Los historiadores comparan fuentes, analizan quién las escribió, en qué contexto, con qué intención y qué pruebas aportan. Ese mismo método resulta muy útil para analizar cualquier asunto de actualidad. Quizá la mayor enseñanza que deja toda esta historia no sea únicamente comprender qué dice la Agenda 2030. La verdadera lección consiste en entender cómo funcionan los grandes acuerdos internacionales. Desde hace siglos, los países han firmado tratados relacionados con el comercio, la paz, las fronteras, los derechos humanos, el medio ambiente o la economía. Algunos lograron importantes resultados, otros fracasaron o quedaron incompletos. La Agenda 2030 forma parte de esa larga tradición de cooperación internacional. Puede generar apoyo o críticas, pero conocer su origen permite comprender mejor el presente. Hoy en día muchas administraciones públicas, empresas, universidades y organizaciones utilizan los Objetivos de Desarrollo Sostenible como referencia para algunos de sus proyectos. Eso no significa que todas las políticas actuales procedan directamente de la Agenda 2030, pero sí demuestra la influencia que este documento ha tenido en numerosos ámbitos. Después de recorrer toda esta historia, la Agenda 2030 probablemente ya no parezca un concepto tan desconocido. Hemos visto que no surgió de la nada, sino que es el resultado de décadas de cooperación internacional iniciadas tras la Segunda Guerra Mundial. También hemos comprobado que no se trata de una ley mundial obligatoria, sino de un marco de objetivos acordado por los Estados miembros de la ONU.
Hemos conocido sus principales metas, sus avances, sus limitaciones y las críticas que ha recibido desde distintos sectores. Como ocurre con tantos temas históricos y políticos, comprender el contexto suele ser mucho más útil que quedarse únicamente con un titular o con un video de pocos segundos. Porque la historia rara vez es completamente blanca o completamente negra, casi siempre está llena de matices, y precisamente ahí es donde se encuentra el verdadero aprendizaje.